Sí, a las 8:55 de la mañana, y Fernando ya había anunciado que está con nosotros Juan de la Puente, abogado, periodista, profesor universitario. Él presenta o ha presentado un libro, La Constitución Peruana, Revisión Crítica. Es una suerte de revisión, además, histórica de las constituciones, de los cambios y de los principios que rigen la Constitución de nuestro país. Juan, muchas gracias por estar con nosotros. ¿La presentación es o ha sido? La presentación es el día lunes a las 8 de la noche en la Feria Internacional del Libro. Estarán Carlos Roca, Milagros Campos, Víctor Andrés García Belaunde. Efectivamente. Fernando se refería al libro como un trabajo sumamente laborioso y decía que has explorado además, digamos, la historia detrás de cada articulado, incluso de cada principio que se define dentro del marco constitucional. ¿A qué consecuencias o a qué conclusiones se puede haber arribado tras ese largo trabajo y largo estudio? Bueno, los constitucionalistas franceses dicen una verdad, ¿no? Y que una constitución más de la mitad es historia. Y en el caso peruano, que hemos tenido 12 constituciones reconocidas como tales, además hay otros documentos constitucionales, la idea de la constitución histórica implica una repetición, ampliación y recreación de figuras constitucionales. Yo lo que advierto es que como que hay un momento en que ha arribado esta vivencia constitucional tan agitada que tenemos desde el año 2015. Cuando aparecen los primeros signos de la crisis institucional. Y esta agitación se hace más intensa con la elección del año 2016. Y hemos vivido, por lo tanto, un conjunto de vivencias, de experiencias constitucionales que en otros países solo se estudia, no se vive, ¿no? Y además los hemos vivido en tan pocos años de manera compacta y acumulada. Me refiero a disolución del Congreso, referéndum, vacancia, cuestiones de confianza, disolución de organismos constitucionales. Entonces, esto que en otros países se estudia en el tiempo como historia o en la teoría, los peruanos lo hemos vivido en más o menos 8 o 9 años de manera intensa. Claro, nosotros nos despertamos y no sabemos si de pronto las cosas van a cambiar o con qué sorpresa nos vamos a topar. Quería abrir un paréntesis para pedir tu opinión después del trabajo que has realizado sobre lo que ha ocurrido y que nuestros compañeros en la rotativa del aire dan a conocer, es decir, la disponibilidad presupuestal para el trámite correspondiente, sin perjuicio de cumplimiento de verificaciones indicadas, para la pensión de Alberto Fujimori. Bueno, el propio Fujimori promulgó una ley que impide el pago de la pensión para los presidentes que han sido acusados constitucionalmente. Y esto a raíz de una previsión, se supone, de transparencia, de justicia, en contra de la impunidad. Porque el principio es que... Era dirigido contra Alan García, ¿no? Dirigida básicamente contra Alan García. Y porque la idea básica es que el Estado le reconozca al primer servidor de la nación, ¿no? Una especie de asistencia pecuniaria vitalicia hasta que muera. En un país, además, donde el sentido republicano del ejercicio de la presidencia es de servicio, ¿no? Y esto está completamente distorsionado, porque sí, de servicio hay poco. Sí, y además porque esta disposición pretende ser convalidada sin la aprobación de la mesa directiva, porque lo que se ha dicho anoche, lo ha dicho el abogado del expresidente Fujimori, que basta con la opinión de la funcionaria de recursos humanos. Sí, es un trámite administrativo, algo así dijo el presidente. La pensión del presidente de un expresidente no es un trámite administrativo, entonces estaríamos frente a dos violaciones, la violación constitucional de la ley, pero también la violación del principio administrativo o del proceso administrativo. Evidentemente, yo creo que eso no debería proceder. De hecho, la misma funcionaria dijo que esto no procedía en el caso del expresidente Castillo, y por las mismas razones, ¿no?, que no deberían proceder para el caso del expresidente Fujimori. Antes de ir a la pausa, quisiera a título de ejemplo dejar plantear una pregunta para que la absuelva después de la pausa. Hay un artículo de la Constitución que dice claramente que no pueden postular a la presidencia de la República ni a las vicepresidencias quienes hayan sido condenados por delito doloso. Esto parece concerner directamente tanto a Antauro Humala como a Alberto Fujimori. ¿Cómo se hace para interpretar la Constitución de manera tal que lo que está explícitamente dicho
sea en la boca de algunos constitucionalistas, no, hay que relativizar, hay que ver, acá hay un problema de prescripción o no. Explíquenos por favor eso, pero como ejemplo del tema general, de cómo relacionarnos con la Constitución y qué significa esta interpretación global que algunos pretenden hacer para desconocer el mandato explícito de algunos artículos como ese. Nos lo contestará por favor después de la pausa, que nos permitirá Mávila anunciar titulares en la radio y tener una pausa de reposo en la televisión. 9 en punto. Estamos conversando con el abogado, analista político y profesor de Derecho Constitucional, Juan de la Puente, a propósito de un libro que se presentará el lunes a las 8 de la noche, La Constitución Peruana, Revisión Crítica. Y para entender cómo se acerca a la Constitución y qué es lo que está pasando de manera tal que en muchos casos no nos oriente, sino que nos sirve más bien para polarizarnos, le consulté el artículo que define que las personas condenadas por delito doloso no se pueden presentar ni a la presidencia ni a las vicepresidencias. Y sin embargo, ese artículo que nos parece, a quien leemos eso de absoluta claridad, es objetado por eminentes colegas suyos que sostienen que esa interpretación debe hacerse en el marco de una lectura global de la Constitución. Bueno, este es un artículo, el 34A de la Constitución, que estuvo dando la vuelta en el Congreso desde el 2015 hasta el 2019 y no obtenía mayoría. Y finalmente fue aprobado en este paquete que yo denomino de restricciones para la postulación a cargos públicos que se han aprobado en los últimos años por razones de transparencia y evitar la presencia del delito o personas condenadas en el Congreso o en la presidencia de la República. Básicamente terrorismo, violación sexual y corrupción. Esa fue la primera redacción, pero cuando se aprueba el artículo 34A de la Constitución, no se hace diferenciación y se habla en general de delito doloso. El artículo 34A señala que es muy corto y puntual. Están impedidos de postular a cargos de elección popular las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia en calidad de autoras o cómplices por la comisión de delito doloso. ¿Por qué se habla de en primera instancia? Porque la idea es que en los procesos en el Perú demoran, y pueden demorar 20, 25 años. ¿Qué tipo de prohibición es esta? Es lo que en el derecho constitucional se denomina prohibición expresa, absoluta y permanente. Es decir, como el artículo 90. El artículo 90 dice que para ser candidato a la presidencia, candidato al parlamentario, hay que ser peruano de nacimiento, ¿no? Jus soli o jus sanguini. No puede venir un extranjero que no es nacionalizado y que vive en el Perú 5 o 10 años y dice yo quiero ser parlamentario y te dice que lo vea el Jurado Nacional de Elecciones. Claro, no es posible. Apelando a esa lectura, como decía Fernando, integral de la Constitución que habla de los derechos humanos, entonces nos vamos también, ¿no? Entonces, esta idea de que es cierto que dice la Constitución a la abstracción absoluta, pero que lo decide el jurado es muy peligroso, porque estamos no frente a una prohibición laxa o relativa, sino frente a una prohibición absoluta, permanente, ¿no? Y, pero entonces, bajo esa claridad, o entendiendo esa claridad, Antauro Humala y Alberto Fujimori no pueden ser candidatos. Desde mi interpretación, no. Y por eso a mí me parece que este esfuerzo que hubo hace meses de modificar la Constitución para casi con nombre propio impedir la postulación de uno u otro no tenía ya sentido, porque en esto la Constitución es bastante precisa. No es lo usual, porque lo que hace el artículo 90 es más bien, inicialmente, en su redacción inicial, abrir la posibilidad para que todos puedan postular. Pero lentamente, a razón de la crisis, hemos sido restringidos, y hoy día hemos restringido, y entonces hay un conjunto de personas que no pueden postular a cargos de elección popular. Por ejemplo, digamos, uno no puede ser juez en el Perú, ¿no? Si es que está sentenciado por delito doloso en primera instancia. Y ahí nadie dice, no, eso que lo interprete el Poder Judicial. Se trata en este caso de una ley que es una prohibición absoluta, permanente y expresa. De acuerdo. Hay otro tema constitucional que se halla en el centro de la expectativa pública, porque el día de ayer a medianoche vencía el plazo para que el gobierno observara o bien decidiera promulgar una ley que limita la aplicación
de la prescripción en crímenes, en casos de crímenes contra la humanidad. Explíquenos cuál es el marco constitucional en el que se produce este procedimiento. Bueno, habría que recordar que nuestra Constitución es parte de un sistema internacional de los derechos humanos y el Perú es signatario de un conjunto de instrumentos, tratados, protocolos que tienen el rango de tratados al margen del nombre que lleven. ¿Desde cuándo tenemos ese compromiso de incorporar al bloque constitucional esos tratados y convenciones internacionales? Desde cuando el Perú se da la Constitución del año 79 y sobre todo después del año 2001, cuando se produce un conjunto de jurisprudencias, porque entre el año 2001 y 2015 el Tribunal Constitucional peruano produce bastante jurisprudencia, que precisamente cito en el libro muchos casos, que le dan músculo, como dice García Toma, que le dan músculo a la Constitución. Pero entonces, la jurisprudencia peruana, los tratados que forman parte del ordenamiento interno y el estándar internacional de derechos humanos hace que esta regresión sea absolutamente inconstitucional. Ahora, podría ser que la presidenta no quiera no quiera promulgar esta ley y se acoja al silencio presidencial y entonces es promulgada por el presidente del Congreso. Sobre esto quisiera decir algo interesante para mí, y es que en los últimos meses ha aumentado el número de leyes donde el Ejecutivo se calla y hace uso del silencio presidencial. ¿Es constitucional el silencio presidencial? Sí, el artículo 108 lo permite, pero genera una disfunción, porque entonces la idea de que el presidente, o en este caso la presidenta, observe, promulgue, no permite un diálogo entre poderes. Pero si la presidenta se calla y cada vez son más las leyes que el presidente del Congreso lo promulga, entonces estamos frente a una ruptura de un diálogo en términos legislativos. Claro, en el caso concreto de Dina Boluarte, lo que se entendería más bien es que prefiere no decir nada y dejar que el Congreso, porque el argumento ha sido no podemos entrometernos en las decisiones del Congreso. Una cosa es entrometerse y otra discutir y sentar una posición. El gobierno suele ni siquiera sentar una posición. Y además porque en el caso específico de esta norma, el informe del Ministerio de Justicia claramente orienta a la idea de que esta sería una ley inconstitucional. También es cierto que en otro ámbito ha aumentado el número de leyes que han sido aprobadas por el Congreso por insistencia, con 66 votos hacia arriba. Esto también es una disfunción. Eso es legal, es constitucional, es constitucional. Pero ambas cosas, el silencio presidencial y la aprobación por insistencia, eran la excepción de este diálogo. Claro. Porque lo ideal es que si el presidente observa una norma, se produzca un diálogo entre quienes hacen la ley y quienes dirigen las políticas. A propósito de la presencia de Mecha Arauz en la última parte en este programa. Y entonces, este diálogo importa a los dos. Importa al que hace la ley, pero también importa a lo que Montesquieu decía, el que hace la política de todos los días. Esto también se ha roto. De acuerdo. En todo caso, quienes quieran informarse más pueden asistir el lunes a las 8 de la noche a la Feria Internacional del Libro en el Parque de los Próceres, donde será presentado en el auditorio José María Arguedas. Muchas gracias, felicitaciones por el esfuerzo de ese libro en paralelo a su actividad de todos los días.